Estamos arriba de un 207 Compact o 206 Plus o 206 como le quieran llamar. En este caso, este auto es la versión base, la versión Active XR. Versión base porque este auto, perdón, vino con levantavidrios manuales. Y entre otras cosas, el estéreo con el que vino es un estéreo que solamente tenía entrada auxiliar, sin USB y sobre todo sin Bluetooth, que es lo que más estaba extrañando. Entonces optamos por instalar un equipo más moderno, en este caso un equipo chino, que tiene la tecnología USB, que tiene la tecnología Bluetooth y además tiene muchas otras funciones. Por ejemplo, acá dice claramente que reproduce DVD. ¿Por qué? Porque este equipo tiene pantalla motorizada, pantalla retráctil. Tengan en cuenta cuando van a comprar un tipo de este equipo, de estas características, que el diseño les permita abrir la pantalla para que se pueda ver en todo su esplendor. Porque cuando el sistema abre la pantalla y abre hacia arriba, golpea con el plástico del torpedo. Entonces, para evitar eso, hubo que sacar el estéreo unos centímetros para afuera y como pueden ver, queda bastante feo. Queda como si fuera una cosa que está rota, que es salida. No queda muy agraciado, la verdad. De los dos lados estéticamente queda feo. Pero bueno, todo eso queda un poco minimizado cuando abrimos la pantalla y aparece abierto. En este momento acá queda muy bonito, la pantalla es muy linda, el estéreo es muy lindo. En Mercado Libre he visto que se están ahorrando poniéndole el display y le están poniendo una calcomanía, un sticker que diga Android o tontería de ese tipo. Y se están ahorrando la pantalla. Y además estoy viendo que también no vienen motorizadas, sino que están viniendo ahora en varios modelos que en forma manual. Así que tengan en cuenta eso cuando van a ir a comprar. En este caso, tenemos DVD, tenemos por fin la tecnología que estaba buscando y además tenemos otra cosa como GPS. Lo muy interesante de tener la aplicación del GPS es que no necesitamos usar el celular. No necesitamos gastar batería, ni saber dónde enchufarlo, dónde conectarlo. No hay ningún problema en ese sentido. Esto te simplifica un montón las cosas, pero tengan en cuenta que hay muchos equipos, así como le están quitando la pantalla, le están quitando la motorización, también le están quitando la antena de GPS, así que fíjense bien las características y que tengan todo lo que ustedes necesitan. Y acá lo podemos ver, acá yo elegí el Waze, pero puede ser cualquier navegador que te guste, por supuesto. Después tenés, por ejemplo, aplicaciones como, es, como esta aplicación que, si, por ejemplo, se conecta con un adaptador con la computadora del auto. Si no tenés, por ejemplo, temperatura en el tablero, cosa que le están faltando a muchos autos, con esto lo puedes solucionar. Después te tiene algunas otras nimiedades, como por ejemplo cambiarle el color al display y demás. Después básicamente tiene todo lo que un celular puede tener. Bien, la principal ventaja que tiene un estéreo con pantalla, la más importante de todas, es que le puedes instalar una cámara de retroceso. Esto te ayuda mucho en el estacionamiento. Vamos a dejarlo, está en contacto, bien. Vamos a poner la marcha atrás y automáticamente se prende la pantalla. En este caso estoy contra una pared. He puesto la cámara más barata que pude encontrar en el Mercado Libre y la definición es muy buena, incluso de noche. Y de día se ve en alta definición, no hace falta invertir mucho en una cámara. Algunos te venden los kits completos con la cámara, el cableado, pero si no, si el equipo no te viene sin cámara, hay cámaras muy económicas que le puedes instalar y se ve realmente muy bien y esto es lo que más se aprecia a la hora de instalar un equipo con una pantalla. A la hora de estacionar es espectacular. Ahora bien, vos te compraste un estéreo y hasta ahora todo muy lindo, todo muy bien, pero vos te compraste un estéreo para escuchar música. Y ahí está el problema.
a la hora de escuchar música, porque la calidad del sonido de este estéreo no es la mejor. Yo en este momento tengo instalado 4 parlantes Sony, 2 6x9 en la bandeja de atrás, 2 de 6 pulgadas en las puertas delanteras, y el sonido tiene algo muy raro este equipo. Vamos a poner, en este momento voy a poner el ecualizador. Tenés acá roca, en fin, es rock, sencillo, piso, pop. Creo que en el mejor de los casos se suena mejor ahí. Puedes activar el loudness, subwoofer si tenés, lo puedes modificar de acá. Pero tiene algo raro. Cuando uno pone el sistema en el centro, yo después voy a poner un video con música para que puedan ver, pero no van a notar la diferencia a través del micrófono del celular. Pero les cuento, si uno pone el sistema en el centro, el sonido en el centro, el sonido es plano, no solamente plano, satura en agudos y desaparece el grave. Si lo llevo hacia la derecha o hacia la izquierda, cualquiera de los dos lados, vuelven a aparecer los graves con mucha más contundencia. Es una cosa extraña que tiene el equipo, de cualquier manera, o sea que te obliga a escuchar de un solo lado. Si escuchas en el medio se escucha muy plano, se escucha feo. Y es el tema. Si te compraste un estéreo para escuchar música, no es la música lo que se destaca. Esto es como tener una Ferrari con un motor de un 147. Hay algo que no me termina de convencer en cuanto al sonido. Sin embargo, si a vos te gusta, mejor dicho, tenés muchas cosas útiles, GPS, aplicaciones, cámara que es muy útil, tenés un montón de cosas muy interesantes, la pantalla queda muy lindo, excepto por el detalle que les vuelvo a mostrar. Vamos a prender la luz de la cámara, que cuando vos lo cerrás queda bastante feo, pero le podés quitar el frente y no parece que tuvieras un equipo con pantalla, porque son muy llamadores de lo amigo de lo ajeno. Pero más que nada es el tema, apago esto, más que nada es el tema del sonido, lo que me hace, lo que define una compra. Estos mismos 4 parlantes los hemos probado en otro auto con otro estéreo y suenan muchísimo mejor, así que el problema viene por el lado del equipo. Por lo tanto, las marcas conocidas como Sony, Alpine, Pioneer y demás seguramente no te van a defraudar en cuanto a sonido, aunque no ofrecen toda esta tecnología. Pero insisto, ¿para qué querés tanto si en lo que es calidad del sonido no logra ser de tu gusto? Sin embargo, tampoco es que no lo recomiendo para nadie. Si sos de escuchar la radio, si sos de escuchar las noticias, tampoco es que se escucha espantoso. Se puede escuchar música. Pero si no sos muy exigente con el tema del sonido, es una alternativa. Con los parlantes que vos tengas de fábrica del auto es suficiente. No cambies los parlantes del auto porque no vas a lograr un mejor sonido. Si solamente es para actualizar, tener todo esto y no sos muy exigente con el tema, bueno, bienvenido sea, es una buena opción. Con el tema, como dije antes, la durabilidad del equipo, no tuve ningún problema. Pero si estás buscando calidad de sonido, estéreo chino, sin marca, como es en este caso, o cualquier marca de fantasía que le ponen dual, le ponen cualquier cosa, pero cualquier marca de fantasía que le ponen, pero son estéreos todos más o menos tienen la misma tecnología. No, en este caso iría por otro tipo de equipos. Bueno, cualquier cosa que me quieran consultar, me pueden dejar un mensaje. Y les comento, abajo les dejo un link, pueden ver con la instalación de los parlantes justamente Sony de las 4 puertas en el canal del Mundo de Damián. Lo pueden ver abajo, les dejo el link y cualquier cosa